Imagina el frío del metal de una corona. Ese mismo frío es el que ahora se ha instalado en el corazón de una familia. Ya no hay abrazos, solo protocolos. Ya no hay conversaciones, solo comunicados. Esta es la historia de cómo la sangre real se congeló y de por qué para el príncipe Harry ya no hay vuelta atrás. La historia de la corona británica no es solo una crónica de poder, es una antología de tragedias familiares. Pero lo que estamos presenciando ahora, amigos, no es simplemente otro capítulo de un drama palaciego. No, esto es diferente. La ruptura entre el príncipe Harry y su familia no es una pelea, ni siquiera una traición. Es la apertura de un abismo constitucional, una herida tan profunda que amenaza con cambiar la propia naturaleza de la monarquía. Sé lo que estaréis pensando, más salseo de la realeza. Pero dejadme deciros que esto va mucho más allá del chisme. Estamos hablando del choque brutal entre el deber de un rey, la lealtad de un heredero y el dolor de un hijo que, en su búsqueda de libertad, ha declarado la guerra a la misma maquinaria que lo creó. El libro de Robert Hartman, Charles III, New King, New Court. The Inside Story, una obra documentada con un acceso sin precedentes a las entrañas del palacio, no es una biografía más, es la autopsia de una relación, y su diagnóstico es escalofriante, no hay vuelta atrás. La brecha ya no se mide en kilómetros que separan California de Londres, sino en un laberinto de complejidades legales y protocolos centenarios. Lo que antes era una herida personal se ha osificado convirtiéndose en un problema de Estado. Ya no se trata de un padre y un hijo, se trata de un soberano y una amenaza existencial a la estabilidad de su reinado. La corona, esa entidad abstracta y todopoderosa que Walter Vallejo describió en The English Constitution como la parte digna del gobierno, la que existe para inspirar y simbolizar, siempre, siempre, se protegerá a sí misma, incluso si para ello debe devorar a uno de sus propios príncipes. Vamos a adentrarnos en esta oscuridad, porque para entender cómo se llegó a este punto de no retorno, hay que comprender que la monarquía británica, a pesar de sus cuentos de hadas, es ante todo una institución de supervivencia, una maquinaria diseñada para perdurar, y el dolor de un príncipe es para ella un coste asumible. Imagina por un momento que tu familia es también tu país, que cada disputa, cada palabra airada no se queda en las paredes de tu casa, sino que resuena en los pasillos del gobierno y en las cortes de justicia. Esa es la jaula dorada en la que nació el príncipe Harry, una prisión de privilegios que él mismo intentó desmontar. Y la cosa es que al demandar al Ministerio del Interior británico el Home Office por su seguridad, no estaba simplemente pidiendo protección. Estaba, sin saberlo, o quizás sabiéndolo muy bien, desafiando a su propio padre, porque el gobierno contra el que litiga es constitucionalmente el gobierno de su majestad. Un detalle que parece una formalidad, pero que en la lógica implacable del palacio es una declaración de guerra. La maquinaria de la monarquía no entiende de sentimientos. No procesa el dolor de un hijo que teme por su familia. Procesa el riesgo, la amenaza, el precedente. Y un príncipe que lleva a los ministros de su padre a los tribunales es un riesgo incalculable. Desde la perspectiva de la institución, cada documento legal, cada testimonio en esa disputa es una bala dirigida al corazón de la autoridad real. La corona, en su rol ceremonial como fuente de justicia, no puede permitirse que uno de sus miembros más cercanos la cuestione en las mismas cortes que operan en su nombre. Es una paradoja, un nudo gordiano legal que transforma una petición personal en un acto de rebelión institucional. El organismo que tomó la decisión fue el Royal and VIP Executive Committee, conocido como RABEC, un cuerpo gubernamental que asesora sobre la seguridad de la familia real. Su dictamen fue que, al dejar de ser un Working Royal, Harry ya no calificaba para el mismo nivel de protección pública. Una decisión metódica y burocrática que para el príncipe fue fundamentalmente prejuiciosa y personal. Por eso, la reconciliación se vuelve imposible. No es por orgullo, no es por ira, es porque la maquinaria, una vez puesta en marcha, no puede detenerse por el simple deseo de un padre de abrazar a su hijo. Los barrotes de esta jaula no son de oro, son de ley. Si hay un nombre que resuena como un eco trágico en esta saga, es el de Diana. Para Harry, su madre es un faro, un recuerdo sagrado y una herida que nunca ha cerrado.
Y en su lucha ha invocado su fantasma una y otra vez, advirtiendo que muchos quieren que la historia se repita, una alusión directa al fatal accidente de coche de 1997. Es una frase poderosa, casi un conjuro, diseñada para despertar la simpatía del público, y lo consigue. La gente estaba flipando. Pero dentro de los muros fríos del palacio, esa misma frase se escucha de una manera muy diferente. No la oyen como el lamento de un hijo, sino como una calculada manipulación emocional. Hartman califica el comentario de melancólico, pero sorprendentemente falto de tacto. ¿Por qué? Porque para la institución es una forma de secuestrar la tragedia de Diana para justificar su propia guerra. La ironía es brutal. Los cortesanos y asesores repiten un hecho clave como un mantra. Diana renunció voluntariamente a su protección de Scotland Yard tras el divorcio. Fue su decisión. Harry, en cambio, exige que se le restituya una protección estatal después de haber renunciado él mismo a sus deberes como Working Royal. ¿Veis la diferencia? Desde la perspectiva institucional, comparar ambas situaciones no solo es inexacto, es una tergiversación deliberada y engañosa de los hechos. Es usar el dolor colectivo por la muerte de la princesa del pueblo como un escudo para sus propias batallas legales, oscureciendo diferencias críticas con enormes ramificaciones constitucionales. Así, el recuerdo de Diana se convierte en un arma de doble filo. Para Harry es la justificación moral de su cruzada. Para la corona es la prueba definitiva de que su hijo ha cruzado una línea, convirtiendo el duelo más íntimo de la familia en una herramienta de relaciones públicas. Y en esa batalla por la memoria todos pierden. Vamos a intentar algo. Imagina ser Carlos III. Has esperado toda tu vida para llevar la corona, un peso que sabías que solo heredarías tras la muerte de tu madre. Y justo cuando asumes el rol para el que has sido entrenado desde la cuna, en medio de tu propia batalla contra el cáncer, tu hijo menor se convierte en el problema más espinoso de tu reinado. La imagen pública es la de un monarca distante, enfocado en sus deberes. Pero, ¿y el sufrimiento privado? Hartman, citando al círculo más íntimo del rey, pinta el retrato de un hombre que ha tenido que compartimentar. Una palabra fría, casi clínica, para describir un proceso brutalmente doloroso, la necesidad de separar al rey del padre, porque como rey no puede ceder. No puede tener una conversación privada con un hijo que, según la percepción del palacio, podría filtrarla o usarla en un tribunal. Como rey, debe proteger la institución por encima de todo. Pero, como padre, ¿cómo se sobrevive a eso? Sus confidentes insisten en que no está consumido por la angustia, sino resuelto y enfocado. Un miembro de su círculo íntimo lo dice claramente. La gente afirma con frecuencia que debe estar profundamente angustiado por el asunto de Harry, pero no lo está. Claro que sí, guapi. Una forma muy elegante de decir que ha tenido que blindar su corazón para poder seguir adelante. Esta es la tragedia central de la monarquía moderna. Exige a sus figuras que sacrifiquen su humanidad en el altar del deber. Carlos no es simplemente un padre enfadado, es un hombre atrapado en la jaula dorada más alta de todas, una desde la que puede ver el mundo entero, pero no puede alcanzar a su propio hijo. Muy bonito, sí señor. En la corte de los Windsor, el silencio siempre ha sido un arma. Isabel II fue una maestra del mutismo elocuente. Su famoso lema Never complain, never explain, nunca te quejes, nunca des explicaciones se convirtió en el pilar de su reinado. Pero ahora ese silencio se ha transformado. Ya no es una demostración de fuerza, se ha convertido en un escudo. La razón por la que el rey Carlos y el príncipe William no pueden simplemente descolgar el teléfono y hablar con Harry es una de las revelaciones más desoladoras del libro de Hartman, el miedo. Un miedo profundo y paralizante a que cada palabra, cada susurro de reconciliación, cada confesión de un padre a un hijo sea grabada, transcrita y utilizada. ¿Utilizada cómo? Como un capítulo en el próximo libro, como una exclusiva en una entrevista televisada o, peor aún, como munición en los procedimientos legales que Harry mantiene contra el gobierno. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación familiar, ha sido demolida, se ha pulverizado. El palacio ahora opera bajo la sombría presunción de que cualquier interacción con los Sussex no es una conversación, sino una deposición. Es un cálculo estratégico escalofriante. El rey no podía permitirse ningún discurso privado mientras el príncipe Harry busca resolver un problema legal con sus ministros en los tribunales, afirma una fuente de Hartman. Esto significa que el camino hacia la curación está bloqueado por abogados y asesores de prensa. Las palabras ya no son puentes para conectar, son activos que pueden ser militarizados. Y ante esa amenaza, la única defensa que le queda a la monarquía es atrincherarse en un silencio de piedra.
Un silencio que puede parecer cruel desde fuera, pero que desde dentro es visto como la única estrategia de supervivencia posible en una guerra donde la intimidad es el campo de batalla. La disputa entre los Sussex y la corona no se libra en campos de batalla, sino en los titulares de la prensa y en los trending topics de las redes sociales. Y en esta guerra de sombras, el timing lo es todo. Harman documenta meticulosamente un patrón que, para el palacio, es todo menos una coincidencia. Una y otra vez. Justo cuando un miembro senior de la realeza está en un evento de importancia internacional, una aparición sorpresa o una noticia de Harry roba el foco. Un ejemplo: marzo de 2023. El rey Carlos se embarca en su primera visita de Estado a Alemania, un momento diplomático crucial para su incipiente reinado. Justo entonces, Harry aparece por sorpresa en el Alto Tribunal de Londres para una audiencia judicial que, según los expertos, ni siquiera requería su presencia. El resultado: la atención mediática se divide cuando no se desvía por completo. La cosa no acaba ahí. En otra ocasión, mientras el rey estaba en Canadá, el duque asistió a un simposio sobre turismo sostenible en Shanghái. Los cortesanos, con un cinismo afilado, lo llaman pitch rolling, una estrategia mediática para moldear la narrativa antes de un resultado previsiblemente negativo, en este caso en los tribunales. Desde la perspectiva de la institución, no son simples casualidades, son movimientos tácticos en una guerra de guerrillas por la atención pública. Un informante del palacio, citado en el libro, bromea amargamente diciendo que solo un cínico podría detectar un patrón ahí. Es la forma del palacio de decir: sabemos exactamente lo que estáis haciendo. Cada aparición no anunciada, cada entrevista sorpresa, es vista como un acto de sabotaje narrativo, un intento de eclipsar a la institución y mantener su propia relevancia en el ciclo de noticias global. Una guerra silenciosa pero brutal, donde el arma más letal es robarle el protagonismo al mismísimo rey. La elección de un lugar donde alojarse nunca es solo una cuestión de comodidad cuando eres un Windsor, es una declaración de intenciones. Cuando el príncipe Harry visitó Londres para sus asuntos legales, el rey le ofreció alojamiento en el Palacio de Buckingham. Harry cortésmente declinó y se quedó en un hotel. A primera vista, un detalle sin importancia, pero para los observadores del palacio fue un movimiento estratégico de ajedrez. Un miembro del personal real citado por Harman respondió con un sarcasmo mordaz. Probablemente el duque percibió el palacio como demasiado inseguro. La pulla era evidente, una referencia directa a su batalla legal por la seguridad, pero la realidad era más profunda. Frogmore Cottage, su antigua residencia en los terrenos de Windsor, les ofrecía privacidad, un espacio lejos de la supervisión directa de la maquinaria real. El Palacio de Buckingham, en cambio, es el corazón de esa maquinaria. Es un entorno controlado, supervisado, donde cada movimiento es observado y cada interacción puede ser gestionada. Alojarse en un hotel, por otro lado, te da autonomía, te permite reunirte con quien quieras, hablar con los medios que elijas y, sobre todo, controlar tu propia narrativa sin la vigilancia institucional. La decisión de Harry no fue sobre sábanas de seda o servicio de habitaciones, fue sobre el control. Fue una elección entre someterse al sistema, aunque fuera por una noche, o mantener su independencia a toda costa. El palacio es una entidad que no solo gestiona la seguridad, sino también la meticulosa diseminación de información. Estar dentro de sus muros significa ser incorporado a un sistema que monitorea tu ubicación y donde cada interacción puede ser evaluada y, si es necesario, contrarrestada. Y al elegir el hotel, Harry envió un mensaje claro: ya no juego bajo vuestras reglas. Ya no vivo en vuestra prisión, ni siquiera como invitado. En medio de la tormenta constitucional y el drama familiar surge una historia de una resiliencia inesperada y profunda, la de Catalina, la princesa de Gales. Su diagnóstico de cáncer conmocionó al mundo, pero según revela Harman, la prueba ha forjado en ella algo más que fortaleza, un despertar espiritual. No se trata, aclara, de una nueva religión, sino de una intensificación de la vida interior, un sentido más profundo de propósito y contemplación que le ha proporcionado un apoyo emocional sustancial en un periodo difícil. Es como si en la oscuridad de la enfermedad hubiera encontrado una nueva luz. Esta evolución personal, íntima y silenciosa se vuelve aún más significativa cuando se contrapone a la figura de su marido. El libro, citando fuentes cercanas, afirma que el príncipe William no muestra ningún cambio discernible en su contemplación de la religión. Sigue sin haber ninguna alteración, dice una persona familiarizada con el asunto sin rodeos. Aquí es donde lo personal se vuelve constitucional.
William, como heredero, está destinado a ser el gobernador supremo de la Iglesia de Anglican, un rol que su abuela, Isabel II, desempeñó con una fe visible y profunda. La inclinación más secular de William, junto al viaje espiritual de su esposa, plantea una pregunta fascinante sobre el futuro. ¿Cómo armonizará el próximo monarca sus convicciones personales con un papel tan intrínsecamente ligado a la fe establecida? La historia de Catalina ya no es solo la de una princesa que lucha contra una enfermedad, es la de una futura reina consorte cuya fuerza interior podría, irónicamente, redefinir la relación de la corona con lo divino en un mundo cada vez más secular. Si el rey Carlos representa el presente de la monarquía, el príncipe William encarna su futuro, y su postura en esta crisis familiar no puede entenderse simplemente como la de un hermano herido. Es la de un rey en espera que actúa como el guardián principal de la corona. Para William, la disputa con Harry ha trascendido lo personal, se ha convertido en una cuestión de seguridad institucional. Cada entrevista de los Sussex, cada acusación velada en su documental de Netflix o en el libro Spare, no es un ataque a su familia, es un ataque a la estabilidad de la monarquía que un día liderará. Por eso su postura es tan inflexible, no es solo terquedad o rencor, es la manifestación de un deber que siente profundamente. Hartman describe a un hombre que emulará a su abuela Isabel II en su dedicación al papel, priorizando el bien de la institución por encima de los sentimientos personales. Y esa dedicación exige proteger la institución de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza comparte su sangre. La traición que siente no es solo la de un hermano que ha ventilado los trapos sucios en público, es la de un príncipe que ha puesto en peligro el legado de 1000 años que él está destinado a preservar. El biógrafo real Omid Scobie, a menudo visto como un portavoz de los Sussex, describió a William como frío y calculador, pero desde la perspectiva del palacio. Esa frialdad es una armadura necesaria. En esta tragedia, William no es el hermano mayor enfadado, es el centinela en la muralla, decidido a que nada ni nadie la derribe, cueste lo que cueste. Su lealtad ya no es para con su hermano, es para con la corona. Y esa es una elección que lo define y que a su vez sella el destino de su relación con Harry. A veces, para entender un gran conflicto, hay que observar una pequeña anécdota. Y la historia de la visita de Donald Trump al castillo de Windsor en 2018 es una clase magistral sobre cómo funciona la monarquía y cómo se manipula la percepción pública. La narrativa que se extendió como la pólvora, alimentada por los críticos del presidente, fue que Trump había sido una falta de respeto andante. Llegó tarde y caminó por delante de la reina Isabel II durante la inspección de la Guardia de Honor. Un desastre diplomático. La gente estaba flipando, pero Hartman, basándose en testimonios de altos funcionarios de la difunta monarca, desmonta sistemáticamente este mito. La supuesta tardanza, Trump llegó puntualmente para la entrada de la reina al estrado. La confusión, explica el libro, surgió porque la reina, por pragmatismo y seguridad tras la jubilación de su esposo, el duque de Edimburgo, ajustó su propia aparición en el escenario. El paseo por delante de la reina, un protocolo perfectamente normal en el que el jefe de Estado anfitrión invita al visitante a iniciar la inspección. La realidad, según las fuentes, fue una interacción amable y cálida donde encontraron puntos en común en sus lazos maternos escoceses. La reunión, programada para 20 minutos, se extendió a más de 40. Había una conexión presente, afirmó un miembro del palacio. Entonces, ¿por qué se impuso la otra versión? Porque, como dice textualmente una fuente, la facción anti-Trump estaba decidida a descubrir un error garrafal. Este episodio es una parábola perfecta para la saga de Harry. Demuestra cómo un momento visual, sacado de contexto, puede convertirse en un arma narrativa. Y revela que lo que para el mundo exterior parece un error o una ofensa, para la monarquía suele ser una decisión protocolaria, ensayada y cargada de significado. Una lección crucial: con la realeza casi nada es lo que parece. La batalla por el relato se libra también en los despachos de comunicación, y aquí el choque es cultural. Por un lado tenemos la maquinaria de comunicación del Palacio de Buckingham, una entidad con una historia centenaria, protocolos arraigados y un enfoque en la continuidad y la narrativa formalizada. Lenta, metodiza, predecible. Por otro lado, el equipo de los Sussex, ubicado en Los Ángeles e influenciado por las consultorías de medios modernas, ágil, reactivo, a veces agresivo y, como señala sutilmente el libro, con una alta tasa de rotación de personal, lo que implica una disposición transitoria. No es solo una diferencia de estilo, es una fuente constante de conflicto. Para una institución como la monarquía, la metodología errática y a menudo no planificada del equipo externo de los Sussex representa un riesgo reputacional significativo.
Imagina planificar meticulosamente una visita de Estado durante meses, solo para que una publicación provocadora en redes sociales o una entrevista imprevista lo descarrile todo. Los asesores del palacio, acostumbrados a coordinar con múltiples departamentos y anticipar las consecuencias diplomáticas de cada declaración, ven el enfoque de los Sussex como un peligro para la cohesión y la estabilidad. Es la vieja guardia contra la nueva escuela, la tradición contra la disrupción. Y en esta guerra fría de las comunicaciones, cada comunicado de prensa, cada post de Instagram es un movimiento estratégico que puede socavar al otro, demostrando que la brecha entre los dos bandos es también una brecha entre dos formas de entender el mundo y el poder de la imagen. En un entorno mediático hambriento de reconciliación, cualquier pequeño gesto puede ser magnificado hasta convertirse en una cumbre de paz. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando el secretario de Comunicaciones del rey se reunió en Londres con la exdirectora de medios de los Sussex, una mujer llamada Sarah Latham. La prensa lo celebró como el posible inicio de un deshielo, un primer paso hacia la curación. Por fin, un puente sobre el abismo. Pero la realidad, según las fuentes de Hartman, fue bastante más oscura y mucho más burocrática. Aquella reunión no fue un intento genuino de reconciliarse. Fue, en su mayor parte, una llamada de cortesía ceremonial, un formalismo, una forma de la institución de marcar una casilla, de mantener una apariencia de canales abiertos, mientras en la práctica no existe ningún mecanismo activo de reconciliación de alto nivel. Muy bonito, sí señor. El Palacio, de hecho, parece estar intentando activamente moderar las expectativas públicas, minimizando la importancia de estos encuentros. Es una táctica de manual, gestionar la narrativa para evitar la decepción masiva cuando la paz esperada nunca llega. Este episodio revela la desoladora verdad. Mientras el mundo busca señales de esperanza, la institución se mueve con una lógica fría, donde los gestos que parecen cálidos son a menudo procedimientos administrativos vacíos. La paz no está en la agenda, lo que está en la agenda es el control de daños y la gestión de un problema que consideran a estas alturas irresoluble. Un mito mediático desmontado por la fría realidad del protocolo. Detrás de la estrategia, las demandas y la guerra mediática queda la historia humana. La historia de un príncipe que lo tenía todo y que, en su búsqueda de paz, quizás lo ha perdido todo. Harry es, en muchos sentidos, un príncipe triste, un eco de aquella niña rota que fue su madre. Un hombre que huyó de la jaula dorada solo para encontrarse, quizás, en un desierto de soledad. Ganó la libertad para contar su historia, la libertad que la BBC describió como una oportunidad para forjar un nuevo camino, pero el precio fue su familia, sus raíces y una nación que ahora lo mira con una mezcla de pena, rabia y confusión. La gran paradoja de su viaje es desgarradora. Se fue para proteger su salud mental de una institución que consideraba tóxica, pero al hacerlo se ha aislado de las únicas personas en el mundo que podrían entender la presión única de su nacimiento. ¿Valió la pena? ¿La tranquilidad de Montecito, California, compensa la ruptura con su padre enfermo y un hermano que era su único aliado? No hay respuestas fáciles. Lo que Hartman sugiere es que, independientemente de sus buenas intenciones, sus acciones han tenido consecuencias catastróficas. Puede que haya escapado de los engranajes de la maquinaria, pero ahora se encuentra fuera de ella, mirando hacia adentro, en un exilio autoimpuesto del que, según el Palacio, ya no hay retorno. Es la tragedia de un hombre que solo quería ser querido y escuchado, pero cuyo método para conseguirlo dinamitó todos los puentes que conducían de vuelta a casa. Si tuviéramos que resumir la postura final del Palacio en dos palabras, serían gestión de riesgos. La monarquía como institución ha llegado a un veredicto frío e inapelable. El príncipe Harry y su esposa representan un riesgo inaceptable para la estabilidad de la corona. Y la respuesta a ese riesgo ha sido el aislamiento y la contención. El libro de Hartman es, en esencia, un documento fundacional sobre la gestión de crisis institucional. Explica cómo una secuencia de eventos, las intervenciones públicas, las acciones legales, un entorno mediático que fomenta la discordia ha generado complicaciones que trascienden el simple dolor emocional. Las fuentes del Palacio ya no hablan en términos de dolor familiar, sino de seguridad institucional y pruebas potencialmente aplicables en un juicio. Esta es la clave. Las relaciones interpersonales se han convertido en pruebas. La intimidad se ha convertido en un dossier. En este nuevo y gélido paradigma, los caminos privados hacia la reconciliación son, como dice Hartman, peligrosamente inestables. La maquinaria ha concluido que el daño es estructural y que cualquier intento de acercamiento informal podría ser contraproducente. Por lo tanto, las puertas no están simplemente cerradas, han sido selladas con los cerrojos de la ley, el protocolo y una desconfianza que ahora parece permanente.
El veredicto de la institución es claro y en su lógica implacable, brutal. El miembro de la familia que amenaza al cuerpo debe ser aislado para salvar el sistema. El libro, en su versión actualizada, indica que la institución percibe que las acciones de un solo miembro de la familia han obstruido severamente cualquier posible camino de rehabilitación. Y al final, ¿qué queda? Una familia rota, sí, pero sobre todo una monarquía que, como ha hecho durante siglos, sigue adelante. La conclusión que se desprende del relato de Harman es que la institución es, por diseño, más grande que cualquiera de sus miembros. El rey Carlos, a pesar de su enfermedad y su dolor personal, está centrado en sus deberes constitucionales. El príncipe William, como heredero, está enfocado en la continuidad y la estabilidad. La maquinaria real, aunque herida, sigue funcionando. La ruptura con Harry no es una simple disputa familiar, es, como argumenta Harman, una historia con moraleja sobre las implicaciones constitucionales que puede tener la discordia familiar en un escenario tan público. La monarquía sobrevivió a la abdicación de Eduardo VIII, a los escándalos del Annus Horribilis de 1992, al divorcio de Carlos y Diana, y sobrevivirá a esto. El legado de esta saga será una lección brutal sobre los límites de la individualidad dentro de un sistema basado en el sacrificio colectivo. Nos recuerda que la corona no es una familia que dirige un país, sino una institución que a veces consume a la familia que la encarna. Y mientras el mundo sigue debatiendo sobre culpas y motivos, la monarquía, impasible, mira hacia el futuro, dejando atrás el capítulo de un príncipe que quiso ser libre y en el proceso se convirtió en un extraño. La herida permanecerá, pero la corona, como siempre, perdurará. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este viaje al corazón de una de las crisis más profundas de la monarquía moderna. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación o la corona ya ha dictado su sentencia final? Os leo en los comentarios. Si no sabéis qué comentar, que siempre se agradece, me podéis dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo os daré like tan pronto como pueda.